Primero que nada, dar las gracias al señor embajador Mario Isea Borges y a su equipo de la Embajada y del Centro de la Diversidad Cultural de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España. Antonieta Álvarez, que realmente hemos hecho un gran equipo de trabajo desde Caracas, tratando de organizar lo mejor posible este ciclo. Heidi Russell, que es como una hormiguita, ha trabajado tanto también por esto. Bueno, y a todo el equipo que acompaña al señor embajador. Un poquito les voy a referir los antecedentes de esta actividad. Fue una actividad que comenzamos a hacer en algunas instituciones en Venezuela a partir de las enseñanzas y el empeño del comandante Chávez en el conocimiento, en lograr el conocimiento de nuestra historia, en tender todos los puentes y las posibilidades para que el pueblo venezolano pudiese tener acceso al conocimiento de nuestra historia desde otros puntos de vista, desde el trabajo de nuestros investigadores, del propio pueblo venezolano, de sus comunidades que se han incorporado al trabajo con los mismos investigadores. Se está haciendo también en este momento un movimiento con los cronistas de los pueblos, a partir de los municipios, los pueblos reconstruyendo su historia, a partir de la investigación de las fuentes documentales que hay en los barrios, en las comunidades rurales, en los municipios. Y se está haciendo un esfuerzo también a través del Centro Nacional de Historia de ir publicando estos trabajos, estas investigaciones colectivas para que sean también punto de discusión. El ciclo, hablando en general del ciclo como una actividad integral, pues está concebido como una manera de hacer una reflexión crítica sobre nuestro proceso histórico como un proceso integral, no solamente a partir de los 500 años desde la llegada de los europeos a América y a lo que hoy es el territorio de Venezuela en particular, sino de una larga historia de que en Venezuela tiene 12.000, 15.000 años de antigüedad, de la que poco se habla, de nuestro proceso de educación formal durante todos los periodos anteriores, pues estuvo obviando o tratando episódicamente. El estudio de la historia se convirtió en una sucesión de memorizar nombres de batallas, de héroes y de fechas. Inconexos episodios unos con otros, evitando la visión de procesos históricos continuos porque la pérdida de la memoria de un pueblo pues es la pérdida de su identidad, de su cohesión social ante cualquier eventualidad. Eso lo hemos podido ver nosotros, incluso en las invasiones que se han hecho recientemente a los pueblos del Medio Oriente, como uno de los primeros objetivos de guerra han sido las bibliotecas, los centros culturales, los centros de cohesión de la memoria de los pueblos. Y eso es lo que nos estamos empeñando nosotros en recuperar y en comenzar a llevar afuera para crear unos ciclos de reflexión crítica. Por eso me permito otra vez felicitar la iniciativa de la Embajada de Venezuela en España ahora, porque es la manera como nosotros podemos comenzar a compartir con ustedes, con especialistas, con estudiantes, con público, cuáles han sido los procesos por los que nuestro pueblo ha pasado para tratar de mantener la soberanía, la lucha por la libertad. A mí me toca la primera parte, que es quizá la menos conocida, objeto de investigación arqueológica, es decir, a partir de la conquista, pues como casi todos sabemos, comenzaron los cronistas a llevar un registro de los hechos históricos, ya fuese de primera mano, durante los primeros siglos, siglo XVI quizá, o ya los siglos XVII y XVIII, todos los cronistas de indios que fueron recogiendo los hechos. Y se fueron publicando de una u otra manera, se han venido haciendo ediciones de cronistas que nos permiten acceder un poco a ese conocimiento de la historia. Pero
ese largo periodo histórico, como decía, de unos 12.000, 15.000 años de antigüedad, no aparece en las crónicas escritas. La única manera, como le comentaba al embajador hace un rato más temprano, a través del registro arqueológico. Pues la investigación arqueológica nos permite a nosotros acceder a un registro en el que a medida que vamos levantando la información, son como vamos leyendo las páginas de un libro que en ese momento se pierde. Por eso es tan importante tener el enfoque justo, la conciencia de qué es lo que estamos haciendo para poder recuperar esa información de la mejor manera posible y devolverle esa página de la historia a un pueblo que de otra manera nunca ni la conoció ni la va a poder conocer. Entonces, vamos a ir pasando acá unas imágenes que van a contextualizar la caracterización que vamos a hacer de cómo estaban organizados estos pueblos. Nuestra vocación libertaria pues no es nueva, no tiene 15 años, no apareció el comandante Chávez y entonces nos enseñó a todos, vamos a ser libres de ahora en adelante y vamos todos a luchar por la soberanía y la búsqueda de la libertad. No, el pueblo venezolano ha estado desde 500 años en una búsqueda de la libertad, en un proceso histórico continuo, de que posteriormente las participaciones de los académicos venezolanos que van a venir y van a compartir con académicos españoles que trabajan los mismos temas, pues nos van a ir mostrando cómo a partir de la conquista hasta la actualidad el pueblo venezolano ha venido en lucha por la soberanía y por la libertad, primero españoles contra indígenas, luego en los siglos posteriores cómo se constituyó la colonia y la implantación de las instituciones sociopolíticas y económicas de la colonia en América, particularmente en Venezuela, luego las luchas de las oligarquías locales y en particular también de Venezuela por poder contactarse y comercializar sus productos con otras colonias sin tener que pasar por la corona española, las guerras de independencia, después las guerras contra las grandes transnacionales petroleras por la soberanía petrolera, que es nuestro sostén y nuestro principal producto. Y continuamos en esa lucha. Pero, como les decía, a mí me toca la parte de los primeros vamos a ir reduciendo un poquito porque no iba a ser una introducción muy larga, pero el paso de los primeros pobladores asiáticos hacia América se dio en diferentes oportunidades cuando se lograron desbloquear los deshielos en las grandes masas de hielo que bloquearon durante mucho tiempo. Estos deshielos se dieron entre 65.000 y 12.000 años antes del presente y posibilitaron el paso de los seres humanos y de fauna pleistocénica de Asia hacia América. Hay evidencias arqueológicas que indican que los antiguos amerindios, como se llaman en la literatura científica, vivían en la región subártica de Norteamérica hace por lo menos ya 27.000 años. En México se han encontrado restos de 25.000 años. En el Darién, en Colombia, 13.000. Ya en el norte de Sudamérica, incluyendo Venezuela, estamos también entre 12.000 y 13.000 años. Y ya también han aparecido hasta hace 11.000 años en la Patagonia. Y así, a medida que nos vamos desplazando hacia el sur del continente, se han ido encontrando cada vez los restos paleontológicos y arqueológicos que demuestran la existencia del hombre digamos, unos tiempos tan tempranos. Las primeras formas sociales en Venezuela entonces fueron las sociedades apropiadoras o cazadoras recolectoras, que practicaban una captación directa de los recursos naturales del ambiente sin controlar su reproducción. Las láminas que vamos a ir viendo aquí, yo no voy a hacer referencia directa a las láminas porque entonces esto se nos va a transformar realmente, no vamos a terminar, se nos va a hacer muy largo. Yo les voy a ir comentando cómo fue, cómo arqueológicamente se ha demostrado las investigaciones, además con el apoyo de otras investigaciones paleontológicas y documentales ya para el momento de la conquista, cómo era la organización de
esos pueblos en un primer momento como sociedades apropiadoras y luego como sociedades productoras de alimentos. Y cómo en general esa organización social tuvo un carácter igualitario que ya comenzaba también a variar cualitativamente para la llegada de los españoles. En el caso de las sociedades apropiadoras tan antiguas, pues practicaban la captación directa de los recursos naturales. Había una unidad social que era la banda, que era un grupo de individuos o familias reunidos para garantizar su vida mediante la búsqueda de los alimentos en un determinado territorio, y estaban organizados bajo formas de trabajo cooperativas. Las relaciones sociales las establecían de carácter comunitario y tenían como norma la reciprocidad. Es decir, estas economías de tipo apropiador eran unas economías muy precarias en el sentido de que estos grupos humanos, como no controlaban la reproducción de los recursos que les servían de sustento, estaban sujetos a cualquier contingencia del medio ambiente. La reciprocidad cotidiana entonces mantenía la solidaridad e integralidad de la banda y se resolvía esta precariedad porque cada individuo corría los mismos riesgos que los demás de quedarse sin alimentos, por lo tanto debía contar con la ayuda de sus compañeros. Es decir, unos niveles muy básicos de relaciones sociales en los cuales transcurrieron generaciones dentro de un marco de relaciones sociales, como decía, de mecanismos de solidaridad que garantizaban la permanencia de una fuerza de trabajo dentro de cada unidad social. La supervivencia de estos grupos dependía entonces de que compartieran y cooperaran y se asistieran unos a otros. Esta sociedad apropiadora en Venezuela se ha expresado en función de 3 grandes procesos de trabajo muy concretos para la adquisición de los alimentos. Esta visión, digamos, de la investigación arqueológica en Venezuela para recuperar la historia, digamos, de estas sociedades precoloniales, basó estas sociedades apropiadoras en 3 grandes grupos, que son los grupos que practicaban caza, pesca y recolección marina generalizada, otros que practicaban solo la caza especializada, y formas mixtas de recolección, caza, pesca marina, terrestre y recolección de vegetales. Cada uno de estos procesos de trabajo implicó determinadas relaciones técnicas, es decir, unas formas particulares en que se organizaban estos agentes sociales para poder trabajar en función de las características de un objeto de trabajo común que era la naturaleza. La caza especializada era un proceso de trabajo que requería de un procesamiento de cantidades apreciables de materia prima. La recolección, la caza y la pesca marina construyeron procesos de trabajo donde se desarrollaban ya otro tipo de instrumentos como cestas, arpones, trampas, distintos tipos de recipientes, el hueso, la piedra, madera, los garrotes, que se empleaban en la captura de peces, crustáceos, mamíferos. Y estas sociedades apropiadoras se expresaron en varios modos de vida. Los llamamos modos de vida por la manera como técnicamente se apropiaban de los recursos naturales, el modo de vida de los cazadores especializados, el modo de vida de los recolectores marinos y el de los cazadores, recolectores, pescadores, ya no de la costa, sino del interior. Este modo de vida cazador-recolector, vamos a verlo un poquito por regiones. Por ejemplo, en el oriente de Venezuela tenemos la tradición caroní y guayana. Los llamamos tradiciones porque son como horizontes técnicos de trabajo, de procesos de trabajo. La tradición, la caroní, la guayana, y hay otros grupos que recientemente se han descubierto que habitaron en las cuevas y los abrigos rocosos del macizo de Caripe, de la famosa cueva del Guácharo para los que conocen Venezuela. La tradición técnico-cultural caroní, allí encontramos la presencia de cazadores, recolectores y pescadores de esta tradición a las márgenes del río Caroní. Estos son descubrimientos bastante recientes, digamos, en términos arqueológicos 10 años no es nada. En los últimos 10 años. Y del Medio Orinoco, desde finales, se han encontrado desde finales del Pleistoceno, es decir, allí encontramos fechamientos de 15.000 a 10.000 años de antigüedad. Los instrumentos de trabajo que se han recuperado ahí en las excavaciones, además de la madera que trabajaban, evidencian procesamiento de fibras vegetales, utensilios como jabalinas, garrotes, muy posiblemente manufactura de cestería. Y estas poblaciones seguramente estaban conformadas por pequeñas bandas de individuos que tenían campamentos semipermanentes o seminómadas, como se ve a lo largo del río Caroní,
y se especializaban en la explotación de los recursos de los raudales de aguas turbulentas y aguas tranquilas que conforman el río Caroní. Luego tenemos la tradición técnico-cultural de Guayana, que va desde el medio Orinoco hasta la Gran Sabana en Venezuela, y las regiones selváticas de la vecina Guyana. También habitaron los cursos de los ríos al sureste de lo que hoy es el estado Bolívar y hacia el Alto Orinoco. Estas ocupaciones son un poco más tardías, entre 10.000 y 7.000 años antes del presente. Los materiales arqueológicos que encontramos ahí sugieren también talleres donde se fabricaban instrumentos como navajas, raederas, puntas de flechas, jabalinas, pesas de red, boleadoras para la pesca y para la captura de pequeños mamíferos. La diversidad de instrumentos que hay acá nos permite afirmar que había ya una mayor capacidad de apropiarse de una mayor cantidad de diversidad de recursos naturales para la subsistencia, que los procesaban y además producían otros bienes necesarios ya derivados para producir otros instrumentos con otros tipos de materia prima. Luego viene la tradición técnico-cultural caripe, que había nombrado, que son otros grupos humanos que habitaron todos son selvas, realmente son bosques situados ya a una determinada altura. Ahí tenemos ya unas fechas mucho más tardías, son como quizás los grupos de recolectores más tardíos, porque hasta 1.500 años del presente todavía se lograron encontrar por ahí, y convivieron con ya grupos tribales más desarrollados que practicaban otro tipo de economía. Estos grupos de Caribe todavía recolectaban especies vegetales, cangrejos de río, captura de pequeños y medianos mamíferos, y sus instrumentos de trabajo eran fundamentalmente puntas de hueso para la cacería y útiles líticos de piedra, polivalentes, que los empleaban para devastar, machacar, destazar la carne de los animales, perforar, etc. Esto es como una visión general de cuáles eran esos modos de vida. Ahora un poco para caracterizar el modo de vida cazador especializado. Vamos a parar un poquito porque aquí estamos entrando ya en los modos de vida igualitarios. Sobre la base que se han encontrado arqueológica, se pueden establecer las hipótesis del modo de trabajo, que era debido a las características de los recursos naturales, especialmente la fauna. Hay poca información sobre. En Venezuela se encuentra todavía gran cantidad de fósiles de megafauna, en particular el Eremotherium, que era un gran, digamos, perezoso. No sé si aquí se dice el perezo, la pereza gigante que podía medir 4 o 5 metros de altura. Es de los fósiles que más se encuentra. Y viene al caso también que aprovecho para informarles que recientemente se ha descubierto en el estado Monagas, hacia el centro-oriente, puede ser, de Venezuela, un yacimiento paleontológico que en este momento está considerado como el más importante que se ha encontrado en el mundo. Se llama el Breal de Orocual. Es un breal, digamos, un manantial resurgente de asfalto, donde comenzaron a quedarse allí en algún momento pegado algún animal, y luego vino otro a tratar de comerse esto, y otro más grande a comerse esto, y luego vinieron las aves de rapiña y todos se fueron quedando pegados. Durante miles de años, esto tiene casi 3 millones de años, se convocó a una reunión de paleontólogos de centros de investigación paleontológica de Brasil, de Estados Unidos, de Rancho La Brea, que existe en California. Quizá tiene 100 años ese sitio funcionando en California como museo. Fueron unos paleontólogos españoles y se hizo un trabajo en campo donde se determinó que para poder excavar completamente ese sitio haría falta 200 años de trabajo. Allí se han encontrado ya especies endémicas de Venezuela, como por ejemplo el tigre dientes de sable, que pareciera que es un mito, pero que ha aparecido un tigre dientes de sable endémico, que ese es Milodon venezuelensis. Y este es un punto de información que no tiene que ver con esta época, pero que aprovecho de comentarlo aquí porque se conoce muy poco de eso. Entonces seguimos con cómo estaban caracterizadas las bandas de cazadores especializados.
donde la reciprocidad y la solidaridad eran la norma en estas sociedades. Si había alguien, un hombre o un grupo familiar que por algún motivo no podían participar en la cacería activamente, sin embargo, también recibían su porción de alimento que les tocaba. Aprovechaban todo, la piel, los huesos, los tendones que seguramente se usaban para la manufactura de instrumentos, las pieles que se utilizaban para cobijarse o para techos de viviendas, de unas viviendas muy frágiles, pero que con el medio ambiente, las características del clima, pues no hacía falta construir grandes, digamos, monumentos, viviendas muy protegidas. La recolección de alimentos vegetales también debió constituir una actividad importante porque garantizaba una ingesta de carbohidratos que no estaba garantizada solamente con el suministro de la cacería. Todas estas evidencias indican la existencia en el noreste de Venezuela, desde finales del Pleistoceno hasta mediados del Holoceno, de estas bandas de cazadores, donde en lo que es hoy el estado Falcón, al noroccidente de Venezuela, donde está en el mapa de Venezuela, donde ustedes pueden ver la peninsulita que aparece al norte. La vida de estas poblaciones entonces estuvo condicionada en tanto de forma de organización social y procesos de trabajo concreto para la apropiación de alimentos, por la existencia de la cacería de una megafauna que ya estaba virtualmente extinta hace unos 8.000 años aproximadamente. Encontramos la tradición técnico-cultural del jobo. Ahí hay más de 40 sitios arqueológicos donde se encuentra un utillaje lítico que va desde las puntas, los diversos tipos de puntas para cazar animales de varios tamaños, mamíferos de varios tamaños, hasta las puntas para pescar. Otra tradición técnico-cultural que se encuentra por la zona de Santa Ana, en el estado Falcón, también al noroccidente. La tradición técnico-cultural en el estado Lara, en el centro-occidente, donde aparecieron las famosas puntas cola de pescado que han sido encontradas en el norte y que son signo de un desarrollo muy especializado para la cacería de cierto tipo de animales. Después tenemos el modo de vida de los recolectores marinos. No está claro todavía si estos grupos humanos practicaron de manera preferencial la recolección marina porque lo eligieron o son una consecuencia de las transformaciones cualitativas ya de cazadores especializados en recolectores. Pero sí está comprobado que comenzaron a aparecer estas poblaciones recolectores marinas con los cambios climáticos de los últimos deshielos de hace 10.000 años, 8.000 años, y han sido fechados todos estos sitios entre 7.000, 5.000 años de antigüedad en el oriente de Venezuela. En las zonas costeras se formaron extensos bosques de manglares, particularmente en las desembocaduras de los ríos y alrededor de las lagunas litorales. Tenemos todo un horizonte entonces, tanto en la región oriental, en la región noroccidental, en la región central, de un extenso, digamos, horizonte de yacimientos arqueológicos de antiguos cazadores y recolectores, cazadores especializados por una parte, que son los más antiguos, y recolectores que fueron conformando lo que fueron los primeros asentamientos humanos de la época. Las bandas de grupos apropiadores también fueron detectadas en playas oceánicas como cerca de la isla de Margarita, en los Roques, donde la explotación de los manglares por las bandas apropiadoras les permitían acceder a recursos naturales diversos, porque el manglar representa un ecosistema muy complejo que tiene cadenas de alimentos interconectados que incluyen pájaros, peces, gasterópodos, moluscos. Y allí eso constituye unos importantes reservorios de materias primas para la fijación en suelos muy ricos en sedimentos orgánicos. Luego tenemos el caso de la coexistencia. Cuando comienza la transición a la sociedad tribal agrícola, se hace evidente que hay una consolidación de un modo de trabajo fundamentado en la caza, la recolección marina y la pesca, como venía dicho, que forman un patrón general de subsistencia de las poblaciones aborígenes costeras del litoral venezolano. Puede decirse también que a partir de ese sustrato social se forjó un modelo básico de identidad cultural que caracteriza a las poblaciones costeras venezolanas actuales de esta región. Luego viene la transición a la sociedad tribal agrícola. Aquí encontramos las constantes modificaciones que sufrieron los relieves a partir de los deshielos. Tenemos fechas de 7.000 antes del presente, había una inestabilidad muy constante del clima.
Las primeras evidencias de lengua arawak hablada por los antiguos pobladores del norte de Sudamérica estaría representada por la rama de la macrofamilia chibcha, y de los primeros amerindios que entraron acá a Venezuela, 7.000, 6.000 años del presente, quedan remanentes de esa antigua migración en lo que hoy es la etnia Guarao del Orinoco, una de las etnias indígenas venezolanas más numerosas, localizada hacia el oriente de Venezuela, en el delta de Paria, y que ya han migrado hacia el delta del río San Juan al sur del estado Sucre, en lo que se conoce como el delta de Paria. Aquí conocemos también entonces la presencia de las sociedades tribales agrícolas. Les decía, las sociedades tribales agrícolas son grupos que lograron controlar ya artificialmente, ya no dependían de la explotación, de apropiarse de los elementos de la naturaleza de manera precaria, sino que estamos en presencia de la reproducción de los recursos implementando la agricultura. ¿Qué caracteriza a estos grupos tribales? La presencia de ciclos de producción y consumos más largos, es decir, lo producido no era consumido de manera inmediata como sucedía en la sociedad apropiadora, sino que había un remanente que se podía almacenar, se podía acumular productos alimenticios o lo que se llama el plusproducto, lo que quiere decir que se producía más de lo que era estrictamente necesario para la subsistencia. A estas sociedades les fue necesario entonces elaborar un instrumental más complejo para sembrar o para atender rebaños. Comienzan a surgir los artefactos de piedra como las hachas y azadas para roturar y limpiar los suelos, cortar los árboles, retirar las malezas. Tendían a producir una alfarería y transformaban los alimentos, elaboraban acequias, canales de agua, camellones para poder proteger los cultivos que no se inundaran en las épocas de lluvia, los pozos, conductos para drenaje de agua. Todos estos elementos implicaron un grado de desarrollo que fue haciéndose cada vez más complejo y relaciones de trabajo mucho más complejas y variadas, ya que era necesario planificar las siembras, los periodos de cosecha, los tiempos de recuperación de los suelos. Los territorios para la producción ya no estaban definidos por una distribución natural de los recursos, como sucedía con los grupos apropiadores, sino por el trabajo que se invertía en la naturaleza. Entonces comenzó lo que podríamos llamar la primera división político-administrativa, si lo llevamos a términos actuales, de esos territorios ocupados por por grupos que tenían una incipiente fase de organización tribal, de organización social tribal. Estas sociedades productoras de alimentos se hacen cada vez más complejas, las relaciones sociales, y precisamente gracias a ellos se pudieron producir alimentos. La solidaridad y el cooperativismo eran uno de los principales valores que ya existían desde que esas sociedades apropiadoras comenzaron a fortalecerse y que fueron cada vez más desarrollados por la tendencia de estas sociedades hacia la concentración poblacional. Por una parte, el cuidado de los cultivos y los rebaños provenía del nomadismo, pero por la otra, los mismos cultivos producían ahora una mayor cantidad de alimentos que las actividades apropiadoras, con lo cual era posible mantener a un mayor número de individuos por más tiempo en el mismo lugar. De esta manera surgen las aldeas, que se hacen sitios más estables, habitados de manera más permanente, y donde podemos observar que comienza a hacerse más compleja la vida social, surgen ciertas manifestaciones de vida religiosa, la cultura se hace más compleja. Estas tribus, como se les denomina como digamos, primera unidad de organización social, implementan relaciones de complementariedad económica entre ellas como una forma de obtener productos de los cuales carecían otros territorios y de fortalecer vínculos parentales estableciendo normativas para las uniones que tendían a ser endogámicas. ¿Cómo se expresa la endogamia? Por ejemplo, en el Valle de Quibor, que son unos territorios donde se integraron muchas de estas aldeas, se comenzaron a formar lo que ya se llamaban cacicazgos, aunque eran grupos igualitarios donde cada quien en su territorio, digamos, tenía una forma particular de
de relacionarse con la naturaleza y con la producción de los alimentos, se relacionaban entre sí para mantener, digamos, los excedentes ya de la producción que se iba registrando en cada uno de esas tribus, de esas unidades de producción, y comenzaron a ser endogámicas. Endogámicas porque para comenzar a proteger esos excedentes de producción, este fue el momento en el que llegaron los españoles. Yo estoy tratando de hacer digamos, un vuelo rasante sobre el tiempo, de manera que se pueda ver de manera integral el proceso. Este fue un proceso que puede haber tardado miles de años. Estas sociedades tribales en Venezuela se expresaron de variados modos de vida en los cuales fueron caracterizados de acuerdo al acceso a la producción de alimentos en dos grandes grupos, los igualitarios y jerárquicos. En general, hasta posiblemente 1200 años antes de la llegada de los españoles, estos modos de vida igualitarios implicaron la generación de unas relaciones sociales signadas por el cooperativismo y la reciprocidad, como decía. Y los modos de vida jerárquicos, ya de organización jerárquica, lo estuvieron ya por relaciones ya un poco más desiguales, más asimétricas, debido al surgimiento de estamentos o rangos entre los clanes y los linajes que se iban conformando en determinadas tribus, en las que pueden observarse diferencias en la división del trabajo, en el ejercicio de la autoridad por los líderes, en el surgimiento de ciertos signos de poder que se expresaba en la organización de grupos que producían para ciertos fines y otros para otros. Por ejemplo, había ya un alto grado de especialización de unos artesanos que producían los ajuares funerarios, por ejemplo, para enterrar, que acompañaban a los enterramientos de los líderes que mantenían ya ciertos excedentes de producción bajo su control. Y hay comienzan a observarse ya algunas diferencias en cuanto a las relaciones técnicas para la implantación y la implementación de esos modos de trabajo. Estos modos de vida igualitarios caracterizaron la vida de numerosos grupos sociales en este periodo precolonial que habitaban la mayor parte del territorio de lo que hoy es Venezuela y que persistieron hasta el momento de la llegada de los españoles. Los jerárquicos, menos frecuentes, se podría decir que todos estos modos de vida igualitarios iban hacia el desarrollo de modos de vida jerárquicos, sobre todo en la región andina, al noreste de Venezuela, en los llanos occidentales y la cuenca del lago de Valencia, donde hay, digamos, dos grandes focos de lo que iban a ser, de lo que ya se estaba conformando como grandes cacicazgos, que fue la cuenca del lago de Valencia y toda la región de influencia de Quíbor. Quíbor es un pueblo muy localizado, pero alrededor se encuentra una gran cantidad de yacimientos arqueológicos donde se ha detectado ya modos de vida hacia la conformación jerárquica. Aquí entramos entonces en los sistemas agrarios tribales, con dos tipos de sistemas agrarios que son la vegecultura y la semicultura. La vegecultura como un sistema para la reproducción de las plantas vegetativas, es decir, aquellas plantas cuya parte comestible consiste en raíces o tubérculos como la yuca, el ñame, la papa, el ocumo, y la semicultura como un sistema de producción de plantas con base a los granos como el maíz, eminentemente el maíz. La vegecultura está caracterizada como un sistema agrario que fue desarrollado entre las antiguas poblaciones que vivían en las tierras bajas del noreste de Venezuela hacia 4.600 años antes del presente. Es decir, en ese momento en que ya los antiguos grupos de cazadores, recolectores marinos especializados comenzaban a complejizar cada vez más, a hacerse cada vez más sedentarios, comenzaban a convivir con otros grupos que practicaban la vegecultura. No obstante que formas de vegeculturas aparecieron también en zonas andinas, pero son los menos. Hubo una coexistencia, un predominio de la vegecultura en algunas regiones, de la semicultura en otras regiones, pero coincidían en algunos otros donde coexistían. Hace unos 3.000 años se produjo una migración hacia el medio y el bajo Orinoco
de los pueblos agricultores de lengua arahuaca que parecían provenir de los Andes centrales, y a partir de ese momento se inicia inmediatamente en el Orinoco el cultivo y el procesamiento de la yuca amarga bajo la forma del casabe, que se convirtió en el gran alimento por excelencia de las poblaciones indígenas de Venezuela hasta la actualidad. Eso es un proceso que tiene prácticamente 5.000 años. A partir del siglo III de esta era, las poblaciones arahuacas del oriente de Venezuela migraron hacia las Antillas y llevaron el conocimiento sobre el cultivo y el procesamiento de la yuca amarga para hacer el casabe. Eso explica por qué en todas las islas del Caribe se encuentra el procesamiento del casabe. Fueron exterminados los indígenas durante la conquista, pero prevaleció el cultivo de la yuca y del casabe. Es también muy poco sabido, se está rescatando este conocimiento de esta parte de la historia, de que prácticamente todo el poblamiento de las islas del Caribe salió del delta del Orinoco, salió por el delta del Orinoco, de las poblaciones situadas al sur del estado Monagas, norte del estado Bolívar, en unas poblaciones conocidas hoy todavía como Barranca, Saladero, que son unos pequeños núcleos de población que hay allí,